en la historia, ha habido hombres capaces de doblegar imperios enteros con la fuerza de su voluntad. Hombres que se convirtieron en leyenda. Pero antes de Alejandro Magno, antes de Julio César, antes incluso de que Roma existiera Hugh Farán, un conquistador que nunca conoció la derrota, el general más peligroso que el mundo había visto. Este es el hombre que forjó un imperio con sangre y arena, y esta es su historia. Egipto no siempre fue un imperio militar. Durante siglos fue una civilización rica, poderosa, pero contenida. Sus faraones construían pirámides que rozaban el cielo y templos que desafiaban a los dioses. Eran constructores, no conquistadores. Su mundo terminaba donde empezaba el desierto. Creían que su prosperidad era eterna, que sus fronteras eran inviolables. Estaban equivocados. Una invasión extranjera, la de los Hicsos, los humilló. Los obligó a aprender una lección brutal para sobrevivir. No basta con defenderse, hay que atacar. En Egipto necesitaba un líder, necesitaba un arma. Y esa arma tendría un nombre: Tutmosis. Pero, ¿quién era Tutmosis III? No era el heredero destinado a la gloria. Era el hijo de una esposa secundaria, un niño apartado del poder. El trono le fue arrebatado por su madrastra, la gran faraona Hatshep. Durante 20 años, mientras ella gobernaba en tiempos de paz, Tutmosis creció a su sombra. Lejos de la corte, se formó como soldado. Aprendió a marchar, a luchar, a liderar. No aprendió a gobernar desde un palacio dorado, sino desde el barro y el sudor del campo de entrenamiento. El desprecio lo convirtió en observador. La espera lo hizo paciente. Y el exilio forzoso forjó en él un hambre de poder que nadie podía imaginar. Cuando Hatshepsut murió y él finalmente ascendió al trono, Egipto no coronó a un faraón, desató a un depredador. A los pocos meses de tomar el poder, los reinos de Canaán y Siria se rebelaron. Creyeron que el nuevo faraón, el joven que había vivido a la sombra de una mujer, era débil. Fue el mayor error de sus vidas. Tutmosis no dudó, reunió al ejército más grande que Egipto había visto y marchó hacia el norte. Su objetivo en una ciudad fortificada que se creía inexpugnable. Una fortaleza llamada Megido. Aquí Tutmosis demostraría que no era como los demás. Aquí cambiaría las reglas de la guerra para siempre. Al llegar a las cercanías de Megido, sus generales le presentaron 3 rutas. 2 eran caminos largos y seguros que rodeaban las montañas. El tercero era un desfiladero estrecho, peligroso y directo, tan angosto que su ejército tendría que marchar en fila india, caballo tras caballo, hombre tras hombre. Sus generales le rogaron que no lo tomara. Era una trampa mortal. Si el enemigo los esperaba al otro lado, sería una masacre. ¿Y qué hizo Tutmosis? Sonrió, sabía algo que ellos no. Sabía que su enemigo pensaría exactamente como sus generales. Esperarían que tomara el camino seguro. Así que eligió el sendero del suicidio. Yo iré al frente, declaró. Quien quiera seguirme, que me siga. Quien quiera quedarse, que se quede. Nadie se quedó. Lideró a sus hombres a través del angosto paso. Durante horas, fueron una serpiente vulnerable deslizándose por la montaña. Cada sombra, cada roca, podía ocultar la muerte. Pero al salir al valle, lo encontraron vacío. Tal como había predicho, el enemigo vigilaba los caminos largos. Habían caído en la trampa. Tutmosis acababa de ejecutar la primera emboscada a gran escala de la historia registrada. No atacó por la fuerza. Atacó por la mente. La batalla de Megido no se ganó con espadas, se ganó con psicología. Cuando el ejército rebelde se dio cuenta de su error y corrió a defender la ciudad, ya era tarde. Los egipcios cayeron sobre ellos con la furia de una tormenta del desierto. La victoria fue total. Pero esto era solo el principio. Megido le enseñó al mundo que Tutmosis III no era un simple bruto con un ejército. Era un estratega, un maestro del engaño. ¿Por qué ganó 17 campañas militares en 20 años? ¿Por qué nunca fue derrotado? La respuesta no está solo en su valentía, está en su cerebro. Tutmosis entendió que la guerra se gana antes de que se desenvaine la primera espada. Estudiaba los mapas, calculaba los tiempos, predecía los movimientos del enemigo como si pudiera leer sus pensamientos. Fue el primer general en comprender la importancia vital de la logística y las líneas de suministro. Mientras sus enemigos se movían a ciegas, él sabía dónde estaría cada saco de grano, cada jarra de agua. Cruzó el río Éufrates, algo que ningún faraón había hecho, construyendo barcos en la costa del Mediterráneo y transportándolos por tierra a través del desierto, solo para sorprender al reino de Mitanni. Movía sus ejércitos con una velocidad aterradora, apareciendo donde nadie lo esperaba. Usaba el miedo como un arma, pero la clemencia como una herramienta. A los reyes que se rendían, les perdonaba la vida, tomaba a sus hijos como rehenes y los llevaba a Egipto. Allí no los trataba como prisioneros, sino como príncipes. Los educaba en la cultura egipcia, los convertía en aliados. Cuando esos príncipes volvían a sus tierras para gobernar, ya no eran enemigos de Egipto,
Eran sus amigos, eran sus marionetas. Controlaba un imperio no solo con guarniciones, sino con ideas. Era un genio militar y político a la vez. Su legado va más allá de las batallas. Tutmosis III transformó Egipto. Dejó de ser un reino aislado y lo convirtió en el corazón de un imperio que se extendía desde Nubia, en el sur, hasta las fronteras de la actual Turquía. Las riquezas de Asia inundaron Tebas en el oro, la madera. Los tributos de 100 pueblos conquistados financiaron los templos más espectaculares que aún hoy nos dejan sin aliento. Él fue el Napoleón de Egipto, pero, a diferencia de Napoleón, nunca encontró su Waterloo. Fue el César de los faraones, pero a diferencia de César murió en su cama, anciano y respetado. Los anales de sus victorias fueron tallados en los muros del templo de Karnak, para que nadie olvidara jamás su nombre, y nadie lo hizo. Siglos después, cuando otros grandes generales estudiaban el arte de la guerra, estudiaban a Tutmosis, lo supieran o no, sus tácticas de movimiento rápido, sus flanqueos, el uso del engaño y la guerra psicológica. Todo estaba allí, escrito en piedra hacía más de 1000 años. Fue el arquetipo del conquistador, el modelo a seguir. Demostró que el arma más poderosa de un general no es su ejército, sino su mente. Tutmosis III forjó el imperio. Lo construyó con una visión y una brutalidad sin precedentes. Pero todo imperio, por muy grande que sea, tiene un apogeo. Y después de la conquista, llega el momento de la gloria, de la opulencia. El momento de un faraón que no necesitaría ganar batallas, porque el mundo entero ya se arrodillaba a sus pies. Un rey que llevaría a Egipto a su máximo esplendor, a una edad de oro tan brillante que su luz casi cegaría al mundo. Pero esa no es otra historia, y te la contaremos en el próximo episodio.